Y en esta tercera parte de vídeo vamos a hablar de un tema realmente polémico, que es postes sí, postes no. Los postes rompen los dientes, ayudan a fortalecerlos, ayudan a reconstruirlos. Bien, yo siempre digo que los postes es como las pajaritas. Tienen su indicación y tienen su momento. Por supuesto, hay quien anda de pajaritas todos los días, pero bueno, la pajarita es algo que se emplea en momentos determinados y el poste hay que utilizarlo pues cuando hay que utilizarlo, y lo que hay es que aprender cuándo es interesante o no colocar un poste. Y vamos a empezar con un caso muy polémico. Un caso para aquellos que creen que los postes no refuerzan. Este esquema que tengo de Santo Tomás metiendo los dedos en la llaga de Cristo, Cristo le dijo: Tomás, porque has visto, has creído. Pues quiero que también vosotros metáis los dedos en esa llaga para comprobar que realmente habéis visto, y si queréis creer, pues creer. El creer es un problema de fe. Este es un niño que es importantísimo la edad. Son 17 años recién cumplidos, casi digamos 16, 17, más que 17. Y estaba en casa haciendo con unas gomas, con 4 gomas de tensores, haciendo extensiones, que lo cual está muy bien, propio de un crío con 17 años, pero que en un momento determinado se puso en el suelo, los colocó en los pies y lo que hacía era extensiones. Entonces se le escapó de los pies y le vino todas las gomas con el aditamento correspondiente de hierro contra los dientes. Y se encontró pues con 6 dientes fracturados, las 2 coronas de los 2 centrales ausentes, quedaron en la alfombra, uno de los centrales totalmente tumbado. Por supuesto, yo no tengo fotos iniciales de este chico con los dientes así. Realmente no podía ser porque le tropezaba y se sentaba. Y realmente esto, cuando yo daba clases, con esta diapositiva solamente nos parábamos, le dedicábamos casi una clase a saber qué es lo que se podía hacer. Porque lo que queda de corona es inservible, mejor dicho, no queda corona, quedan 2/3 de corona. Lo que queda de ápice tampoco es para poder disponer de eso. Y realmente la duda era qué podíamos hacer con ellos. Entonces, cuando llegó a la consulta este chico, me dijo su padre: ¿qué podemos hacer? Le dije: hombre, yo trataría de reponer estos dientes de la mejor forma posible para que nos llegue a los 18, 19 y, si es posible, a los 20 años. Y con 20 años pues ya podemos pensar en colocar unos implantes. Y esta era un poco la intención, que nos durase pues 2 años más o menos el tratamiento. Entonces, los postes, el problema está en que si refuerzan o rompen el diente. Este es un poco el problema. ¿Y qué hacer? Andreasen, que tiene 2 libros de traumatismos dentarios maravillosos, todavía no había salido sus publicaciones. Y lo que sí había, que yo tenía este libro de Basrani, que era del año 83, un argentino muy inquieto, que después anduve conociendo muchas más publicaciones de él, porque yo me encantó, no digo el resultado, pero sí el ansia que tenía por ser conservador a tope. Y Basrani lo que decía era que en una fractura de esta índole como el que teníamos en la radiografía, lo que hacía era colocar un poste de cromo cobalto, cementarlo y después ferulizar los dientes con alambres. Yo el cromo cobalto no me parecía que era lo adecuado, ferulizarlos con alambres tampoco, pero lo del poste sí me parecía una buena solución. Basrani tiene un montón de libros, dedicados a radiología y a traumatismos dentarios, y de Basrani fue un poco del que tomé la idea de ese poste que le llamaba implante de cromo cobalto, pero realmente es un perno intraradicular, lo que él le llamaba en aquel momento implante. Y yo siempre que, mientras hice medicina, siempre que tenía oportunidad de meter la nariz en el quirófano, la metía. Y vi como los traumas colocaban unas prótesis de cadera brutales, perforando directamente en la cabeza del fémur y supliendo esa cabeza de fémur inexistente pues por un aditamento
de titanio. Esta es la fractura de un amigo, con a la izquierda la fractura inmediata del húmero, el posoperatorio con un clavo a lo largo de todo el húmero y el posoperatorio al cabo de 2 meses, en que vemos que prácticamente consolidó la línea de fractura. Entonces, con esta idea del Basrani, del post intraradicular y todo esto, pues le dije, bueno, vamos a hacer lo que se pueda. El padre estaba de acuerdo en que lo intentáramos y entonces, bueno, pues cogí, anestesié y fui colocando ese aditamento que estaba en horizontal en la posición que correspondía y sujetando con los 2 dientes totalmente tetanizados, fui haciendo toda la apertura cameral, fui pasando los drills y al final traté de buscar un poste que realmente nos pareciese que era el ideal. Y el poste ideal era el parapost de la casa Waleden, que era de titanio, que era retentivo, que tiene una zona de entrada muy buena y que tiene una zona de expulsión muy dificultosa, porque tiene unas zonas retentivas para que esto no salga. Y con eso pues dejamos ese diente colocado con esos postes así, lo completamos con unos pins, que ya no voy a hablar más de los pins, y con eso y composite pues fuimos rehaciendo esos dientes. Esto era en el año 85. Hoy hubiera sido un tratamiento totalmente diferente, porque esto fue cementado con cemento de policarboxilato. Hoy se hubiera hecho una preparación del poste a base de hibridizarlo, se hubiera hecho una preparación del conducto a base de hibridizarlo, hubiéramos hecho una adhesión con resina mucho más estable y mucho más duradera y mucho más predecible, pero que es lo que hicimos en aquel momento porque era la disponibilidad que teníamos en el año 85. Para situaros cronológicamente, en el año 85 fue cuando en México DF hubo el terremoto y hubo nada más ni nada menos que 10.000 muertos. Para los que somos ya de una cierta edad nos acordamos de ese incidente, pero para los más jóvenes os diré que el año 85 fue el año en que nació Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Entonces, bueno, pues cuando estaba naciendo Cristiano Ronaldo yo me estaba ya peleando con los dientes de este paciente. Y bueno, cuando terminó así. Fuimos haciéndole seguimiento, el hombre se defendía muy bien, no tenía ningún problema, y 10 años más tarde estas son las diapositivas que tengo, por supuesto, y diapositivas que son analógicas y que digitalicé para poder todos disfrutar de ellas. A los 17 años, lo que veía radiográficamente, veía unas reabsorciones internas que no me gustaban nada, no me gustaba nada el conjunto, pero que no tenía ninguna sintomatología y el paciente se defendía y mordía gracias a ese perno que daba estabilidad a todo el conjunto. 18 años y medio más tarde, digo por fin, porque casi estaba deseando, apareció la fístula. Y entonces ya protección antibiótica, colgajo y nos programamos para poder hacer primero una extracción. En la extracción vimos esos dientes les quise hacer anatomía patológica, allí no había ni periodonto ni nada que se le pareciera, y lo que había era una estabilidad a base de ese poste intraradicular que habíamos cementado en su momento. Esperamos a que se fueran curando esos tejidos con una plaquita removible de resina con 2 centrales, y cuando teníamos ya tejido blando para poder hacer una segunda cirugía, nos metimos a la parte de implantología. Lo resumí todo en estas 6 diapositivas. Al final lo que más alegría me dio es que conseguimos hacer unas papilas a nivel interdentario, y en aquel entonces salió un poco la posibilidad de hacer unos pernos metálicos y ceramicados, con lo cual conseguía que esa cerámica me ocultase subgingivalmente sin que me dejase traslucir después una zona negra que es tan fea y que no nos gusta a nadie. Esto es a los 17 años, a los 36 años y 26 años después del traumatismo vemos al paciente con estos concretamente eran dos implantes de Nobel Biocare de los lisos, de los de estructura lisa, y que bueno, que ahí están, que siguen funcionando. Esto ya tiene años, sigue funcionando, al paciente le hago seguimiento, y la moraleja es que la medicina es una ciencia de medios y no de resultados.
no regatees en medios, creo que no hay que regatear en medios porque es lo que nos facilita nuestro trabajo, pero nunca ofrezcamos resultados, sobre todo cuando son inciertos y no sabemos del resultado. No somos futurólogos, somos médicos, dentistas, odontólogos, pero no somos futurólogos. Esta maceta es una maceta que en un Relais Chateau 5 estrellas, y me encantó ver que esa maceta en un hotel de 5 estrellas estaba conservado así y pegada y restaurada de esa forma. Y os vuelvo a poner los sinónimos de conservar. Por favor, léeroslos todos, porque tenemos un lenguaje tan rico que todo lo que hay debajo nos sirve para mantener y para cuidar. Y vamos al caso 18. Lo que tenemos que aprender, lo aprendemos haciéndolo. Lo aprendemos haciéndolo. Este caso, yo no estaba este día en la clínica, lo vi después, vi las fotos a continuación, y entonces me enteré un poquito qué es lo que había pasado. Lo atendió mi compañera Sandra, y tenía 2 fundas en los 2 centrales, y la funda del lado izquierdo se le movía ligeramente, y al mover ligeramente, pues simplemente acabamos de moverla, y lo que había debajo era una zona que se ve que llevaba mucho tiempo fracturado, porque ya hay tejido fibroso de tejido blando que se fue metiendo en esa interconexión, y este era el futuro de lo que había. Realmente era una fractura, como vais a ver, en bisel, no era nada fácil lo que teníamos, y hay una frase que me gusta mucho, que es de Ortega y Gasset, que es: siempre que enseñes, enseña a la vez a dudar de lo que enseñas. Arriba en el esquema tenemos una diapositiva en que hay un plano A y un plano B. Si el paciente que tiene la flechita encima no le enseñamos que hay que coger carrerilla y que puede llegar a saltar hasta 1,50 y lo que tenemos de separación entre A y B es 1 metro, pues sabemos que si él salta 1,50 va a poder saltar ese 50. Pero tenemos que enseñar antes que tiene que hacer la carrerilla, que tiene que saltar y que tiene que tener la seguridad de que va a poder hacerlo, y que además que no tiene miedo en poder hacerlo, porque si tiene miedo se va a caer. Entonces, siempre que enseñemos a dudar. Hay que antes practicar, antes hay que ensayar y saber que lo que vamos a enfrentarnos tiene posibilidades. Todo el mundo hicimos collage, y bueno, este es un collage realmente pues con una complicación añadida importante. Hoy tenemos los combis, y con el combi podemos ver exactamente, ver en 3D qué posibilidades hay de ese diente. Tenía ya un perno intraradicular de titanio, se quitó ese poste, se vio que coincidían los fragmentos una vez quitado todo ese tejido fibroso, y entonces se hizo un colgajo. Sandra aquí hizo un colgajo importante y lo más conservador posible, o lo más estético posible, respetando papilas. Y con esto trató de nuevo el conducto, vio que el poste era compatible, vio que el poste que iba a introducir en el nuevo poste era compatible también con la posición de esos fragmentos, y entonces se preparó para hacer la adhesión de esa raíz. Este es el grabado ácido, y lo que tiene muchísimo mérito, y creo que hay que agradecérselo, que alguien que tiene todo este colgajo ya sin sangre, separado, después de haber hecho el grabado, después de haber hecho el lavado y el secado, coger la máquina para poder hacer esta diapositiva que estamos viendo. Realmente es muy meritorio y es muy de agradecer. Pero en este momento tiene que haber 2 auxiliares, no puede haber teléfono, no puede haber puerta, no puede haber nada, y si hace falta ayuda hasta la chica de recepción. Pero son momentos críticos en que tenemos que tener allí todo el mundo. Esta foto para mí tiene un gran mérito, el poder hacerla con toda esa zona de sangre y en las condiciones en que está. Se coloca resina intraconducto, se coloca el poste, se coloca la corona, se da luz, se espera a que frague, y como es un composite de fraguado dual, hay que esperar el tiempo necesario, esos 3-5 minutos, a que eso haya fraguado. El poste, las banderillas de picoteo no se pueden mantener si no tiene el palillo,
y dos fragmentos que no le pongamos un poste, lo más probable es que hagan una cizalla y que nos fracase. Entonces es imprescindible, desde mi punto de vista, es imprescindible el poste. Bien, una vez que eso haya fraguado, ya haya limpiado, tenemos que cerciorarnos muy bien de que no quede sobre la raíz ningún resto de resina con el que hayamos unido ese poste y esos dos fragmentos. Bajamos el colgajo y damos pues 2 puntos de aproximación y con eso esperar y confiar en que lo que hayamos hecho pues nos sirva para algo. Bien, por supuesto, poner los medios, como decía hace un momento, pero el resultado es el que hay, y eso es lo que hay que explicarle al paciente, y hoy tenemos el consentimiento informado, lo podemos dar por escrito, podemos personalizarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Y si el paciente está de acuerdo, seguimos para adelante, y si no está de acuerdo, pues buscamos otra solución. Pero en principio la solución que a mí me hubiera gustado para mi diente y para mi boca era este. Pasado un tiempo, vemos el resultado. Esta es la radiografía del posoperatorio inmediato, la retirada de puntos a los 8 días, a los 3 meses el aspecto que tenía ese diente con la papila formándose ya, a los 3 meses y a los 3 meses visto por Palatino. El poste se pule, se cerciora, se busca incisal, se busca los movimientos circulares que impidan el que haya una prematuridad en esos dientes. Y a los 8 meses este es el aspecto. Está bien, funciona bien, no tiene ningún problema, el resto de las desoclusiones las tenemos controladas y entonces lo que vamos a hacer es intentar hacer un cierre de diastemas con composite en ese lateral que nos estabilice también un poco lateralmente ese central. Bien, es una técnica totalmente sencilla, sin ningún problema, por supuesto el mordentado del esmalte, el grabado, hibridar esa zona de esmalte que hemos tallado y terminarlo pues, con un composite. Y este es el aspecto a los 18 meses. Esta paciente no perdimos el tiempo en espera, sino que a nivel posterior tenía unas ausencias de los seises superiores, entonces había que estabilizar el sector posterior. En el lado derecho, en el primer cuadrante, era fácil porque podíamos hacer un implante sin tener que hacer una elevación externa, y en el lado derecho sí teníamos que hacer una elevación externa. Entonces, esta era la radiografía que fuimos haciendo de control, de paso que íbamos peleándonos con el sector posterior, más radiografías de control, y las zonas de anfracción que teníamos en esos dientes debido a que la paciente era prácticamente con lo único que podía defenderse. Entonces, para hacer esa anfracción, volvemos otra vez a utilizar el truco del teflón y condensamos teflón en lugar de un hilo retractor y vamos separando todo ese colgajo hasta que nos permita poder hacer toda esa anfracción. Y entonces abajo en la diapositiva podéis ver la anfracción, podéis ver la separación del teflón, la exposición de todo ese colgajo. La ventaja que tenemos con el teflón es que aunque le toquemos con la fresa no se nos va a deshilachar. La ventaja es que no va a retener agua, que podemos grabar, que podemos lavar, que podemos secar y que una vez que retiremos ese teflón pues nos va a quedar la pieza perfectamente terminada. Esto es el caso terminado y nos metemos con la elevación de seno. Ahí se metió ya Román haciendo la elevación de seno, membrana, bueno, bios, plasma, membrana de colágeno, implante, siempre chequeando las lateralidades y las oclusiones. Recordar que oclusión es función y masticación, pues hay que revisar todo lo que sea función. Volvemos a ver otra vez el central y esta es la zona en que después de haber hecho la elevación con la corona correspondiente. Y bueno, y el caso terminado. Sigue en boca ese central, espero que siga mucho tiempo para poder pues, disfrutar la paciente la primera y nosotros los segundos y poder pues, seguir poniendo el caso pues, a más años vista. En ocasiones la guía incisal es sustractiva, muy pocas veces, y antes de que sea sustractiva tenemos que pensárnoslo muy bien,
checar muy bien la forma de morder, y este es uno de los casos en que realmente le mandábamos morder al paciente y ese paciente pues no tenía guía incisal. No tenía guía incisal, pero lo que fallaban ahí eran los antagonistas. Por supuesto, la solución es una ortodoncia, no es andar metiendo la fresa, pero si el paciente decide no hacer la ortodoncia y lo único que tenemos que hacer es esa sobremordida, corregirla parcialmente para poder conseguir una guía incisal. Moraleja, la altura funcional y la mordida borde a borde tienen que ser lo más estables posibles. Esta es una diapositiva del libro de Aníbal Alonso. El libro de Aníbal Alonso no tiene desperdicio y, por supuesto, ni la letra, y los esquemas son impresionantemente didácticos. Creo que lo conocéis casi todos y al que no, pues le aconsejo que se compre el libro. Los desgastes dentarios nos sirven para valorar la etiología de por qué hay ese desgaste, ya sea por bulimia, ya sea por desgaste, ya sea por mala oclusión o ya sea por prematuridades. Y nos metemos con el caso clínico 20, un caso de displasia ectodérmica. No hay guía incisal anterior. Al no tener dientes, pues parece que no vamos a tener sensación propioceptiva, pero todo el macizo anterior, que igual que en el recién nacido tiene la sensibilidad del pezón, como decíamos el primer día, y que aunque pongamos una prótesis tiene toda esa hipersensibilidad que nos da esos dientes. Bien, es lo mismo que al que le falta una pierna, que al final pues consigue muscularmente saber cuál es su línea de equilibrio, cuál es su línea de correr y qué aditamento tiene que poner en esa ausencia del pie para que le permita hacer pues un maratón o una carrera. Bien, este era un caso de anodoncia y este es el paciente cuando llegó la primera vez. Por supuesto, abajo ya no tenía nada, arriba tenía una especie de central, que no sé si era un central o era un colmillo, que es lo que tenía ahí, y 3 dientes de leche. Bien, tenía 26 años. Lo que hicimos fue, la suerte es que ya digo que la prótesis inferior la llevaba muy bien, y esto era como mordía al paciente. Entonces lo que hicimos fue, en principio, hacer un aumento de dimensión vertical. Y para hacer ese aumento de dimensión vertical hicimos algo tan sencillo como doblar 2 rollitos de algodón, mandarle morder y esperar un ratito a que eso llevara una retrusiva de ese mentón. Y vemos que al hacer el aumento, el maxilar inferior hace una retrusión de eso y vemos que ese colmillo pasa a estar ya en una posición mucho más susceptible. Cogemos y convertimos la prótesis de resina removible que tenía en una sobredentadura en la cual embutimos esos dientes. Este era el aspecto antes y el aspecto después con la nueva prótesis, y esta es la nueva prótesis en máxima intercuspidación y en guía incisal. Y aquí vemos los perfiles, el perfil inicial en una clase 3 típica, un perfil con el aumento de dimensión vertical y los algodones, y el caso terminado y la línea de sonrisa. Bien, la verdad es que el paciente quedó muy satisfecho. Os diré que con 26 años este chico no sabía lo que era ir a cenar con los amigos, porque era un inválido oral, y entonces pues no sabía lo que era ir a cenar con los amigos. Con la nueva prótesis le cambió la vida, se le abrió un abanico de posibilidades nuevo, y tan contento se estaba, que la verdad es que la higiene se la fue abandonando, a pesar de que tiene un protocolo escrito de cuál es el mantenimiento y cómo tiene que dar el flúor semanalmente, y la aplicación y la limpieza de lo que tenía que hacer. Bien, cuando llegó venía desgraciadamente así, lo único que nos servía era ese central, que no sé si es un central, si es un colmillo en el sitio de un central o qué es lo que tiene, pero lo que hicimos fue limpiar toda la zona que había de caries y de retención, chorrearlo, limpiarlo, hacer el grabado, hibridizar ese diente y coger la prótesis, y hicimos el truco del teflón. Volvimos otra vez a poner el teflón en el sitio de ese muñón. Acordaros de la vaselina con V, lo podéis pegar a la prótesis un poquito. Con eso cogemos composite calentado, y rellenamos la zona que nos va a ocupar ese diente, lo colocamos en boca, le mandamos morder, polimerizamos a través de la prótesis de resina,
La resina es translúcida, con lo cual nos deja pasar parcialmente esa pequeña capa de composite que nos falta, y podemos hacerlo también con composite dual si tenemos alguna duda. Una vez que retiremos la prótesis acabamos de dar luz, y una vez que tengamos ese muñón retiramos el teflón, y una vez que tengamos el teflón quitado pues tenemos ya un diente que se nos adapta exactamente a la prótesis que tenía inicialmente. Hacer un traje para una persona es algo que es lo habitual, es lo corriente, pero hacer una persona para un traje existente, eso ya tiene más injuria, y esto es lo que realmente estuvimos haciendo aquí. Este es el caso terminado. Una vez que ya tenemos estable eso, vamos a hacer las extracciones de los dientes de leche porque no tenían ningún futuro, y lo que volvemos es a recurrir al método del teflón. Colocamos el teflón, acordaros de darle vaselina a todo ese teflón antes de volver a rebasar esa prótesis en boca, y entonces cogemos la prótesis y lo que le vamos es a aplicar concretamente un UFI-gel, que es una resina blanda autopolimerizable. La rellenamos, la colocamos en boca, esperamos los 5 o 6 minutos que nos marca la casa, retiramos, quitamos los sobrantes del teflón de toda esa prótesis. Como estáis viendo ahí, se va a quedar pegado un poquito al UFI-gel, y una vez que eso, dejamos que se acondicione el tejido, y al cabo de unos meses pues le tomamos una nueva impresión, y esa misma prótesis la mandamos al laboratorio para que nos la rebase de forma definitiva, y le volvemos a mandar el protocolo de qué higiene tiene que hacer y qué fluorización tiene que hacer en esos dientes. Con esto sigue disfrutando, sigue planteándose, porque ya hicimos el TAC, tenemos las posibilidades de poner algún implante y retener eso de otra forma, y bueno, está la decisión del paciente y ya no es una decisión nuestra, sino de él. Bien, y pasamos al caso 21, en que es una paciente en que no hay dientes, no hay sensación propioceptiva periodontal, pero sí hay la persistibilidad del macizo facial incisal, que sigue siendo muy acentuado. Os presento a esta chica, le llamamos Rocío, es en la clínica muy conocida. Tengo además, curiosamente, 2 Rocíos y las 2 tienen agenesias. Y aquí veis en la diapositiva superior 2 centrales, que no sé si eran 2 centrales, 2 colmillos, 2 supernumerarios, no sé lo que era, pero ella tenía 9 años y alguien mandó sacar esos 2 centrales, pues porque consideró que de esa forma iba a poder solucionarlo con una resina arriba y una inferior de una forma más estable. Yo la primera vez que la conocí fue en el año 91, tenía 13 años, y esa era la primera visita que veía de Rocío. Pusimos, por supuesto, una resina superior y una resina inferior, y cuando tenía 17, bueno, y lo que le hicimos fue sobre los dientes sobre sus dientes de leche, le pusimos una arcada completa superior de metal resina arriba y una de metal resina abajo. Cuando cumplió 17 años, nos empezamos a plantear qué es lo que íbamos a hacer como definitivo en esa boca. Hicimos el TAC, y en ese TAC vimos qué posibilidades había para poder hacer. Era el TAC, el primer TAC que habían tenido en el Sanatorio Modelo, y con ese TAC fuimos planteándonos un poquito lo que iba a hacer. Recurrí a los consejos y la opinión del doctor Cedrún como cirujano maxilofacial y como jefe de cirugía, y entonces pues nos metimos a hacer las extracciones, colocar implantes, aprovechando justo los alvéolos que quedaban de las piezas de leche. Y a nivel inferior, justo si os fijáis a nivel de sínfisis, solamente pudimos poner los 2 implantes en la única zona donde nos habían quedado los 2 dientes de leche. Donde habíamos perdido años antes los otros 2 incisivos, ya no pudimos colocar nada. Esta es una diapositiva en que vemos los implantes recién colocados arriba y abajo. Esta es una foto del doctor Cedrún ahí peleándose con el micromotor y colocando los implantes. Y este es una orto del posoperatorio. Sobre ese posoperatorio lo que hicimos fue, pasados unos primeros días y después de sacar los puntos, y cuando ya teníamos una cierta estabilidad de tejidos, aprovechar las prótesis que habíamos hecho en su día de metal resina
para que el laboratorio nos hiciera unos faldones de resina y que ella pudiera estar con algo que se pareciera a unos dientes. Realmente eran los mismos dientes que tenía antes de la cirugía, pero con un rebase hecho en resina sobre lo que quedaba de dientes. Probamos las primeras prótesis removibles colocadas sobre los implantes, el aspecto nos parecía favorable y nos metimos ya a confeccionar unas prótesis implantos o portadas definitivas. Aquí estaba la duda de cómo íbamos a hacer esas prótesis, si las cementábamos, si las atornillábamos. Para atornillarlas, las emergencias que había eran las que teníamos, no podíamos habernos inventado otras porque no había hueso para hacer ninguna maravilla ni modificación. Y entonces lo que decidimos hacer fue unas sobredentaduras, unas prótesis que la paciente pudiera sacar y pudiera poner para limpiar y sanear cuando ella, diariamente, para poder mantener una higiene aceptable. En los sectores posteriores se hizo una especie de puente de 3 piezas. En el medio lo que tenía era una zona de retención a nivel para unos pasadores que llevaba la sobredentadura. Probamos toda la estructura en boca, tomamos la relación intermaxilar con unas godivas y colocamos esos aditamentos, ese pasador que nos mantenía las prótesis de una forma estable para esas sobredentaduras. Este es un poco el caso ya terminado. Esta es una imagen en la que vemos la estructura con los pasadores y las 2 primarias colocadas sobre esos 2 centrales. El mismo aspecto en maxilar superior. Vemos otra vez los aditamentos con esas primarias para que esa sobredentadura entre y salga sin ningún tipo de fricción ni problemas. Y esto es con 25 años, las prótesis funcionando en boca, y entonces se me quejó un día de que se le rompía la uña para quitar ese pasador. Dije, no te preocupes, eso te lo soluciono muy fácil. Cogí una espátula acodada de las muchas que se nos rompen por uno de los extremos y lo que le hice fue hacerle con un disco de carborundo, hacerle una retención, con lo cual se abría perfectamente y ya no se volvió a romper las uñas. Ahí está un detalle de los pasadores, ahí donde está un detalle del conjunto, y siento que las fotos sean las que son, pero eran fotos analógicas y que no tenían ya otra solución. Moraleja, solo donde estuvimos conservando dientes pudimos mantener hueso y, por supuesto, colocar los implantes. El que se fracture algo de la cerámica de la prótesis no tiene absolutamente ningún problema, porque o bien lo reparamos mediante composito, se manda al laboratorio y nos lo reparan en el laboratorio sin ningún problema. Y esta es la última diapositiva, que tenemos la gran suerte de que podemos hacer la radiografía sin ninguna de las prótesis, con lo cual no hay todo el ruido que provoca esas prótesis, y vemos los implantes colocados pues después de un montón de años. Esta es una foto con Rocío en su primer embarazo, Rocío con los niños, la niña ahora mismo ya es mayor, más alta que su madre, y volvemos 30 años de la sobredentadura funcionando y bueno, con satisfacción por parte de todos, y buscamos esa línea intermedia que a veces es muy difícil de conseguir, pero es justo lo que ni va atornillado ni va cementado. Es una sobredentadura opcionalmente removible y que está totalmente estable y sin ningún problema. Y volvemos otra vez a la odontología conservadora. Lo importante es conservar, a expensas de pegar, unir, cementar y reforzar todo lo que nos haga falta. Y esto es un caso, para finalizar, puesto que estuvimos hablando de guía incisal todo el rato, un caso para solucionar con carillas, y es un caso fuera de lo habitual. Esta es una paciente que le hicieron ortodoncia, la verdad es que la sometieron a ortodoncia desde que tenía casi 11 años. Hubo problemas con el ortodoncista, con ella y con sus padres. Al final cambió de ortodoncista, este segundo ortodoncista nos la mandó y nos dijo: Pedro, ¿qué se puede hacer con esta boca? Y realmente vemos que la línea interpupilar no tiene nada que ver con lo que tendríamos que hacer.
Los planos horizontales va cada uno por su lado y vamos directamente a boca a ver qué es lo que se puede hacer. Pretendían que colocáramos un implante a nivel de ese lateral, cosa que me parecía totalmente contraindicado, puesto que ni hay espacio ni hay sitio. Hay una reabsorción tremenda de esos centrales de tantos años como haciendo esa fuerza. Tenía unos cordales abajo, que no sé por qué esos cordales, es una opinión personal, no sé por qué esos cordales no se decide sacarlos cuando están todavía en fase embrionaria, que es hacer una embriotomía, y no lo entiendo. Pero bueno, estaban ahí, decidimos también que sacaran esos cordales para no tener problemas a posteriori. Cuando le mandamos border, vamos buscando una posición lo más centrada posible con respecto a la inferior. Tenemos que en el lado derecho hacer ligeros ajustes oclusales, aún así en el lado izquierdo vemos que nos queda una gran altura que tenemos que resolver. Al fijarnos en los centrales vemos que hay una especie de osteofito, maleolo, no es supernumerario, pero es un crecimiento anómalo totalmente de la zona de esmalte. A mí ya me tocó de pelear en 2 o 3 ocasiones con este tipo de aditamentos. Siempre hay que advertir al paciente que una vez que lo eliminemos nos podemos encontrar con un cuerno pulpar y que haya que hacer una endodoncia, pero bueno, en este caso lo quitamos sin ningún problema, simplemente por métodos adhesivos lo que hicimos fue cubrirlo y bueno, y ya sin ningún problema. Lo que no entiendo es cómo le hicieron toda esta ortodoncia sin antes haberle sacado ese maleolo, pero bueno. Decidimos, por supuesto, hacer una prótesis provisional primera para hacer ese aumento en el lado izquierdo, aumentar en el lado derecho y que tuviese un lateral fijo. Como íbamos prácticamente a tocar en toda la boca, decidió, y nosotros también estamos totalmente de acuerdo, se hizo un blanqueamiento de los dientes superiores y hicimos una prótesis provisional de resina, supliendo todo lo que faltaba de oclusión, supliendo lo que faltaba de altura en el lado izquierdo, y con eso pues estuvo durante 3 meses colocado sin ningún problema de ATM, sin ningún problema de oclusión. Estéticamente se encontraba perfectamente satisfecha, socialmente se encontraba muy bien y contenta con el resultado, y entonces pues una vez que terminó el curso, ya metidos en el verano, decidimos hacer el trabajo definitivo. Y el trabajo definitivo decidimos hacer unas carillas totalmente, de cerámica totalmente, haciendo un tallado lo más mínimo posible y, por supuesto, haciendo un solapado palatino para poder conseguir hacer una adhesión en todo lo que era esmalte. Este es un detalle de diapositiva en que podéis ver que el tallado es mínimo, es tallado sin anestesiar. A mí me gusta, si podemos, no anestesiar. Si puedo evitar el colocar hilo, evito el colocar hilo, y si tallo con hilo, sé que voy a tener que colocar hilo en el momento de cementarlo, por supuesto sin ningún tipo de vasoconstricción. Y estas son las carillas en que hay que colocar las carillas definitivas. Procedemos al grabado de esos dientes, hibridizado, colocación de ese puente de 3 piezas que coge el central, suple el lateral y va hasta el colmillo, y vemos en que el plano horizontal que conseguimos es un plano ya mucho más real. El plano oclusal vemos que no tiene nada que ver con el plano que teníamos inicialmente. En el lado derecho no tenemos problemas, en el lado izquierdo tenemos que hacer unos onlays oclusales que aprovechamos para que retengan también la cara vestibular y tengan una emergencia mucho más estética. Esto es lo que nos falta de altura. Estas son los onlays oclusales que vamos a poner, y este es un poco el resultado final de esta chica, simplemente a base de carillas, de ser muy conservador y fijarse mucho en lo que es el tema oclusal, sin meterse pues en profundidades y, por supuesto, sin ir al implante, que no nos parecía lo correcto, mientras ella le siga funcionando ese central. Este es el caso. Esta es la satisfacción de ella mirándose en el espejo, que no se lo creía, el que tenga esa boca. Esta es la foto sonriendo ya a plena conciencia. Y esta es una cara oclusal superior y cara oclusal inferior del caso terminado. Y terminamos con una diapositiva que no es de dientes, es una diapositiva de ojos. Los superiores es
la cara que traía la niña el primer día que entró, y esta es, los de abajo, es después de que ella se vio y vio las fotos del resultado de lo que habíamos hecho. Con todos los modelos de diagnóstico y adhesivos que tenemos hoy en día, es cuestión de programación y diagnóstico para poder llegar a un buen funcionamiento y una aceptación estética. Y recordar siempre que es cuestión de adhesión y a veces de reforzar. Quiero agradecer aquí pues, a todas mis auxiliares, que ya 3 de ellas ya hicieron las bodas de plata conmigo, a Sandra y a Mar, que son mis manos derechas y mi mano izquierda en el complemento. Agradecer a mi hijo, que continúa con la clínica y que, con lo cual estoy plenamente satisfecho y que me permite el que yo me vaya separando de la clínica de una forma lo más progresiva posible. La fachada del Obradoiro, a Santiago, a la que le tengo que agradecer el que me obligó a estudiar todos los días y todas las semanas para poder hacer unas clases un poco pedagógicas y un poco decentes. Y a La Coruña, pues también con los andamios de la Torre de Hércules, gracias a que a base de sellar, mantener y limpiar podemos mantener el futuro y el patrimonio oral, que es lo que nos interesa. Ahí tenéis las direcciones de la clínica y mi correo personal. Podéis escribir lo que queráis, si os gustó, si no os gustó. Me encantaría tener vuestra opinión y me encantaría poder solventaros alguna duda si me encuentro en condiciones de poderla, si no duda, por lo menos hacer la aclaración oportuna. Muchas gracias a todos y que disfrutéis a pesar de toda esta pandemia que tenemos encima. Muchas gracias.